Ella es la mejor. 11 recintos que te ofrecen miles de oportunidades. Arte, ingeniería, turismo, ciencias, agricultura. Aquí no hay límites. Puedes ser quien tú quieras. Te motiva a investigar, innovar y transformar, a alcanzar tus sueños con libertad. Tiene los mejores profesores y es la única en Puerto Rico que se distingue a nivel mundial. Siempre sentirás orgullo de tus logros y de tu universidad. Tu universidad. Matricúlate ahora. Accede a upr.edu. Somos la Universidad de Puerto Rico. Tu éxito es nuestra tradición. Buenas noches a los amigos de Argentina y de Puerto Rico que se conectan, y buenas tardes a los amigos de Costa Rica, México, Guatemala y Colombia. Bienvenidos al programa Hablando Claro del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. El tema que nos ocupa en la noche de hoy es perfilación criminal. Y para discutir sobre este tema tenemos uno de los mejores pioneros y eruditos y muy conocedor de lo que es la perfilación criminal, al doctor Alfredo Velasco Cruz. Pero antes quería indicarle, ¿verdad?, que el concepto o el término offender profiling, que es el perfil del delincuente, fue creado por agentes del FBI para los años 70 con el objetivo de establecer la técnica para ayudar a describir el comportamiento y las características de una persona que ha cometido un delito. Bien, pero también en el manual de perfilador criminal del doctor Alfredo Velasco Cruz nos establece que la perfilación criminal es una especialidad de la criminología aplicada que ayuda en dos aspectos fundamentales en la investigación. La primera es la detección del comportamiento en la escena del crimen, que nos ofrecerá la posibilidad de identificar y clasificar un cuadro que son pertenecientes, tomando como referencia lo que son tres pilares comportamentales: a identificar el modus operandi, el motivo y la firma, y la segunda es generar o robustecer las líneas de investigación. Y para ampliar sobre este tema tenemos, ¿verdad?, a este distinguido doctor de México, pero antes de ello y presentarlo voy a leer una breve reseña de quién es nuestro invitado, dado a que su currículum vitae es tan amplio que no nos daría, ¿verdad?, mucho tiempo para discutir aquí, pero por lo menos en términos de estos datos bien generales, pero son bastante puntuales y muy importantes. Tenemos al doctor Alfredo Velasco, que Cruz es psicólogo de profesión, cuenta con un máster en criminología forense y una especialidad en diseño de perfiles criminales, doctorado en ciencia forense, y es considerado el pionero de la perfilación criminal en México. Es editor de la revista Modus Operandi, asesor y capacitador en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Panamá, España e Italia. Además, es fundador de la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal del Laboratorio Forense en Ciudad Juárez. También diseñó el proyecto Policía con Capacidades en la Escena del Crimen en la Policía de Ciudad Juárez, el proyecto ejecutivo Instituto de Formación Policial en la Ciudad Juárez y la aplicación policial para detectar comportamientos. También es creador del método en México para realizar perfiles criminales denominado RECETEC, que significa reconstrucción secuencial teórico-conductual del crimen. Asimismo, es director de la sección de perfilación criminal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y miembro del Colegio Mexicano de Perfiladores Criminales. También es profesor titular en las universidades de las asignaturas de criminología, perfilación criminal, victimología, reconstrucción del crimen, psicopatología y motivación criminal. Es autor de los libros de Psicopatología del Homicidio, el Manual de Psicología Criminal y Criminalística, Perfilación Criminal, Principio e Historia del libro de Psicópata, La Semilla del Mal. Y para ustedes, con nosotros, pues tenemos al doctor Alfredo Velasco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo a la distancia. Gracias por la invitación. Gracias a los directivos también de la universidad
Y por supuesto, agradecer a los asistentes, a los escuchas, a los que están observando este video, hablando, claro, ¿no?, sobre perfilación criminal. Saludos desde México. Sabe, pues claro, doctor, para nosotros, tanto para mí como para la universidad, es un honor tenerlo con nosotros y máxime, ¿verdad? Con su cargada agenda, haya sacado un tiempo para nosotros compartir todo su conocimiento, toda su experiencia en el área de la perfilación criminal y en otras áreas. Pero también quiero aprovechar, ¿verdad?, que por lo menos para mí es un honor tener su manual de perfilación criminal. También tengo el libro de la semilla del mal, como también la psicopatología del homicidio, que por lo menos para mí es tener estos libros, de verdad que para mí es un honor tenerlos. Y aparte que tenemos aquí tanto compañeros de la comunidad universitaria de nosotros, hay estudiantes de nuestra universidad, como también estudiantes y profesores de las universidades privadas, y también compañeros, ¿verdad?, de otros países que siempre nos acompañan en todos los lunes en este programa. Pero para comenzar, doctor, si nos puedes hablar en términos general sobre cómo, ¿verdad?, surge lo de la perfilación criminal, y para tener ¿verdad?, un claro más amplio y más claro sobre la perfilación. Sí, claro que sí. Bueno, el tema de perfiles criminales, criminal profiling, como es el concepto original, sobre todo que emana de la policía londinense por los años de 1800, es lo que hoy conocemos como traducción a la perfilación criminal. Y surge precisamente con ese caso tan citado, ¿no? Cuando se habla de historias de asesinos en serie, cuando se habla de investigación de psicópatas, el caso de Jack el Destripador. Es la época en la que surge la perfilación criminal, en el cual se fusiona el conocimiento policial de investigación de la escena del crimen con algunos aspectos psicocriminológicos para poder detectar las motivaciones, las características, pero sobre todo lo más importante, a los autores de diferentes delitos. Bien, doctor, en términos, ¿verdad? Hay nosotros, mayormente también uno siempre, hay personas que le intriga, a la gente le desea saber cómo, quién, sobre cómo entender el porqué del crimen, porqué del comportamiento, porqué del criminal, conocer esos lados oscuros de la conducta criminal, ¿verdad? Y a veces pues necesita alguna necesidad imperiosa de la evaluación y el entendimiento de estos comportamientos, que por lo tanto necesita para poder explicar esa conducta criminal, pero porque siempre uno, no sé si es la morbosidad de la gente de conocer sobre esto, pero ¿cómo podríamos entonces definir lo que es la perfilación criminal? Bueno, de la perfilación criminal podemos definirla desde varios conceptos históricos, dependiendo mucho la academia o el referente que tengamos para la definición de la misma. A grosso modo, podemos definir la perfilación criminal como una práctica de la criminología aplicada a lo forense, que pretende, con su intervención, inferir características del agresor mediante el análisis precisamente de los comportamientos que se han dado antes, durante y posterior a la comisión de un delito. Es decir, la perfilación criminal es tan auxiliar de la investigación que podría detectar si hay preparatoria del crimen, si hay una selección victimológica del área, pero también identificar lo que sucede durante la comisión del delito. El generar estrategias para que la víctima no solicite auxilio, para que no lo vean testigos al agresor, para que no sea identificado el mismo, o incluso comportamientos a posteriores, como el limpiar la escena, el mutilar el cuerpo, quemar la escena. Entonces la perfilación criminal puede identificar comportamientos en general de casos criminales. Bien, doctor, y por lo tanto, ¿y cuál es la verdad? Como que ya había explicado en términos esa finalidad o el objetivo de esa investigación criminal, perdón, de la perfilación criminal. Y como usted, ¿verdad?, en el libro menciona que hay dos, por ejemplo, dos aspectos fundamentales, que como lo es la primera parte, que identificar el modus operandi, el motivo y la firma, y la segunda, generar y robustecer la línea de investigación. Por lo tanto, dentro de esos aspectos, ¿verdad?, en términos, lo podía ampliar un poco más sobre lo que es
cuál es el objetivo, la finalidad de lo que es la perfilación criminal. Sí, la perfilación criminal busca de entrada identificar comportamientos, es lo principal. Es decir, cuando se hace perfilación criminal no le pertenece exclusivamente a los perfiladores criminales, es a todos aquellos que estemos involucrados en la investigación de delito, trabajemos para una institución o que estemos como parte de la asesoría privada. Es identificar comportamientos como el modo de actuar, la motivación del actuar, las fantasías, estos comportamientos que vienen a acompañar la manifestación de la criminalidad. Pero también, y por automático, al identificar comportamientos, sirve para generar líneas de investigación, sirve para establecer, por ejemplo, si hemos decidido o identificado un motivo, establecer quién tendría el motivo para hacer ese comportamiento y automáticamente generar una línea de sospecha. Además, sirve para identificar comportamientos repetitivos o perfiles victimológicos que nos puedan dar ante la posibilidad de un asesino, un violador o un criminal en serie. Bien, doctor, ¿y cuáles son aquellos elementos esenciales que integran una perfilación criminal? Bueno, es fundamental y podríamos dividirlo en dos caminos. El perfil profesional del perfilador o de la persona que esté haciendo actividad y los requerimientos para hacer esta actividad. El perfil profesional tiene que estar muy ligado a la ciencia del comportamiento. Tiene que estar muy ligado al derecho, a la investigación criminal, por supuesto, a la criminología, a la psicología, a la sociología. Este es el perfil del profesional para la perfilación. Pero además los elementos que debe de contener o los materiales, por decirlo de una forma, que van a ser analizados, implica la evidencia o los indicios físicos, comportamentales y digitales que nos van a brindar información fundamental. Bien, y cuando hablamos sobre cuáles son aquellas aplicaciones en términos de la técnica para elaborar un perfil, ¿cuáles son algunas aplicaciones para ello? Bueno, se puede aplicar y que se ha citado siempre en casos de homicidas o de psicópatas. Es evidente en muertes violentas o incluso en muertes sospechosas. Se puede aplicar la perfilación con esta modalidad que es análisis forense equívoco. Sin embargo, se puede, por supuesto, aplicar a robos, se puede aplicar a secuestros, a la intervención en casos del crimen organizado, a la violencia sexual, a la extorsión, a la depredación en las redes. Escuchaba yo hace algún tiempo que uno de los docentes le decía a sus alumnos que la perfilación criminal solamente se aplicaba a delitos de la muerte o contra la vida, sexuales y de secuestro, pero no a delitos como el robo, a la estafa o al crimen organizado. La respuesta es bien sencilla para esta duda. Si todas las manifestaciones criminales tienen una manera de hacerse, por automático tienen modus operandi, y tienen una razón de hacerse, por automático un motivo, tenemos el material necesario para hacer esa intervención. Bien, ¿y cuáles serían algunos tipos de perfiles criminales que se puedan hacer o de su experiencia como perfilador criminal? ¿Cuáles serían algunos de los perfiles que usted ha podido elaborar o desarrollar? Bueno, se aplican particularmente en casos sexuales, o yo lo he aplicado en investigación de casos de homicidios sexuales, entre los cuales destacan la investigación del motivo de este sujeto y la vinculación con alguna de las víctimas o el entorno. También se ha aplicado la perfilación criminal en un delito de trata de personas acá en Ciudad Juárez con fines de explotación sexual, que sirvió como punto importante para generar la motivación y las estrategias del modus operandi que estaban llevando a cabo los criminales. Es decir, tiene modalidades de aplicación muy específicas, sobre todo en el sentido de que permite reconocer comportamientos. Bien, doctor, y también, ¿verdad? Dentro de la perfilación también intervienen algunas disciplinas o áreas del saber para poder elaborar un perfil criminal.
Por lo tanto, ¿cuáles serían algunas disciplinas o áreas de saber que están conectadas o que aportan o ayudan a desarrollar o elaborar un perfil criminal? Sí, es fundamental que se tenga un conocimiento en ciencias forenses, es fundamental un conocimiento en la importancia de los indicios y el manejo de los mismos, en los protocolos de primer respondiente, de cadena de custodia, de toma de muestra. Es fundamental, por supuesto, tener un conocimiento en victimología, por eso es que se fusiona muchísimo el conocimiento entre la perfilación criminal y la victimología. Una de las máximas que su servidor tiene es que a todo perfil criminal le antecede un perfil victimal. Si no conoces a la víctima, difícilmente podrás generar un perfil del agresor. Y evidentemente se le añaden conocimientos de las ciencias de la tecnología, porque hoy en día estamos en una etapa totalmente digital. Ya existe la evidencia o el indicio digital. Derivado a ello, quien investigue tiene que tener en su mente que va a existir evidencia de comportamiento en las redes. Por eso es importante tener ese conocimiento. Bien, y doctor, y cuando se habla sobre lo que es el método de perfil deductivo, ¿verdad? ¿Cuál es la fase que incluye en ese método? ¿Cuál sería? Cuando se habla de la perfilación criminal deductiva, bueno, entendiendo que existen dos formas de hacer perfiles criminales, inductivo y deductivo. El deductivo se centra más en el caso específico, mientras que el otro, el inductivo, se basa en la estadística, en los casos históricos, en lo que ya ha existido. Lo deductivo es más ideográfico, es más particular, se centra en el caso que estamos atendiendo en el presente, con las características de la víctima, el modus operandi de ese agresor y las manifestaciones de evidencia. Por lo tanto, la gran diferencia entre un perfil inductivo y el deductivo es que el segundo nos habla de un caso que está atendiéndose de forma presente. Bien, doctor, y cuando hablamos mencionar, por ejemplo, lo que es un perfil geográfico. Bueno, el perfil geográfico podría ser una añadidura a la perfilación criminal. De hecho, el propio Kim Rosmo, en su metodología que la compone como tal, el perfil geográfico, él dice que es una subdisciplina de la perfilación criminal. Hoy en día la geografía del crimen, o lo que se denomina como criminología ambiental, juega un papel importante para la creación de la perfilación criminal, ya que nos dice cómo ciertos factores en el entorno, ciertas variables van a jugar a favor o en contra de la víctima dependiendo de la perspectiva que le demos. Y además, el DRAGNE o las tecnologías, que es el nombre de la tecnología de la perfilación geográfica, sirven como referencia para lo que se conoce como la inteligencia artificial para investigar comportamiento criminal. Entonces, la perfilación geográfica juega un papel fundamental, derivado a que estamos en la época de la era digital y automáticamente tenemos que usar las tecnologías para el perfil analizado. Bien, doctor, dentro de su libro habla, ¿verdad?, de un capítulo que habla sobre comportamiento como evidencia. Cuán importante, ¿verdad?, es analizar ese comportamiento del ser humano, ¿verdad?, que te puede proveer información para uno poder tener más claro sobre los hechos ocurridos. Es fundamental. De hecho, cuando se hace la división de los tres tipos de indicios que existen hoy en día, que son el indicio físico, el comportamental y el digital, nos dicen las teorías. Todas las escenas del crimen en la actualidad van a estar compuestas de indicios físicos, indicios digitales y comportamentales. El que es seguro que exista es el comportamental. Es decir, si llegamos a una escena del crimen donde no hay evidencia, entre comillas, porque el sujeto limpió la escena del crimen o porque quemó el cuerpo de la víctima, no hay evidencia física, automáticamente hay evidencia comportamental. La evidencia de comportamiento es lo que va a alimentar a la perfilación criminal. Por lo tanto, lo decíamos, es fundamental el conocimiento en ciencias del comportamiento y sobre todo convertir ese comportamiento en evidencia. El hecho de que la víctima haya sido atada, haya sido sometido, haya sido apuñalado, nos habla de un comportamiento.
Bien, doctor, y dentro de su libro también nos menciona, siguiendo, ¿verdad?, la línea, usted habla sobre el modus operandi y clasifica unos modos operandi, como por ejemplo el modo de bajo riesgo, el modo alto riesgo y el modus operandi. ¿Podría explicar cada uno de esos, de cómo que se lleva a cabo esos tipos de modus operandi? Sí, claro que sí. El modus operandi lo podemos definir como una forma muy, muy automática de la forma de actuar de un criminal, ¿no? Y en esa selección que él elige para el actuar, nos habla de los modus operandi de alto o de bajo riesgo. ¿Cómo diferenciamos un modus operandi de alto riesgo de uno que es de bajo riesgo? Bueno, por ejemplo, un sujeto que actúa en una zona que está totalmente desprotegida, a las afueras de la ciudad, con poca visibilidad, poca vigilancia, pocos testigos, poco movimiento de automóviles. Su modus operandi es de muy bajo riesgo, porque no está tomando precisamente los riesgos y tiene todas las ventajas. Diferente a un sujeto que actúe a la de la tarde en la zona centro de la ciudad o donde haya mucha vigilancia policíaca, cámaras, personas. Ahí tenemos un modus operandi de alto riesgo. Eso es lo que diferencia uno de otro. Bien, doctor, aquí nosotros, yo he visto también en que en México se utiliza mucho el concepto de lo que es la autopsia psicológica, ¿verdad? Que también se toma en cuenta. Pero aquí en Puerto Rico, pues eso pues no se estila, no se conoce. Podría, ¿verdad? Para los que estamos conectados aquí, podría explicar un poco lo que es la autopsia psicológica. Sí, bueno, la autopsia psicológica originalmente, bueno, hay muchos orígenes que lo dan, ¿no? O datos académicos que nos dan el origen. Sin embargo, una de estos orígenes se da en Estados Unidos con la investigación de la muerte de Howard Hughes, quien fuera uno de los hombres más ricos de la época en Estados Unidos por los años 50. Un hombre que tenía todo, riqueza, tenía popularidad, empresas, y que se va a México precisamente y que muere en condiciones muy, muy sospechosas. El presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana de la época es quien realiza la investigación de la muerte de Hughes, haciendo un análisis del comportamiento del estilo de vida de Hughes, estableciendo que estaba sumido en una depresión por la muerte de sus padres, por la soledad, la separación, y cayó en una ansiedad que trajo como consecuencia una inanición y muerte, por supuesto. Ahí es donde se aplica por primera vez a las muertes sospechosas la autopsia psicológica, pero con el paso de los tiempos ha habido reformas y se ha centrado mucho al área de la psicología, aunque, como lo hemos visto originalmente, fue hecha por psicólogos o psiquiatras o expertos de la salud mental. Hoy en día, los teóricos establecen que la autopsia psicológica, como Lefon, que es uno de los expertos allá en el 2008, estableció, pertenece a la evaluación criminológica forense, que para hacer autopsia psicológica es necesario tener una base de criminología forense. Existen dos tipos de formas de hacer autopsia psicológica. La autopsia psicológica en muertes equívocas y en muertes inequívocas. En muertes claras y en muertes sospechosas sería la intervención. Por ejemplo, en un caso que una familia nos diga, es que murió nuestro familiar, estaba deprimido, se había separado, perdió el empleo, estaba muy, muy serio, muy aislado. Y luego notamos que emocionalmente la psicóloga o el psiquiatra nos dicen eso y vemos medicamentos que se ha ingestado. La autopsia psicológica se hace para corroborar con indicios lo que se está a priori diciendo. Pero si tenemos una muerte donde tenía total sospecha la familia de que no murió por autoagresión, ahí se hace una muerte sospechosa investigada a través de la autopsia psicológica. Bien, y doctora, me gustaría, ¿verdad?, que nos pudiera, pero antes de explicar el método RESET, de ese que usted creó, RESETEC, ¿verdad?, que es sobre la reconstrucción secuencial teórico-conductual, que nos explique ese método que usted creó en México, siendo, ¿verdad?, el pionero dentro del campo de la perfilación criminal. Pero antes de explicar eso, ¿qué problemas, ¿verdad?, contemporáneos, actuales, nos encontramos en el campo de la perfilación criminal?
Bueno, actualmente los problemas que se pueden observar de la perfilación criminal es que sigue siendo percibida como una actividad poco profesional. Cuando se habla de perfilación criminal, perdón, mucha gente todavía imagina que se trata de una bola de cristal o de meterte a la mente del criminal. Muy peliculesca la intervención, o que lees la mano o que lees los desechos del café. La perfilación criminal no ha sido percibida todavía como una práctica profesional y tiene una razón de ser, porque quienes lo han presentado no han generado una metodología, no han hecho una... El problema principal es la ignorancia de la práctica. Si se diese una difusión adecuada de la perfilación criminal, la aceptación sería totalmente distinta. Y sobre todo, otro de los problemas es la realidad contra la ficción, ¿no? Criminal Minds es un programa muy atractivo, es algo muy de entretenimiento, que tiene, gracias a la contribución de Joe Clemente, que fue un ex perfilador del FBI, algunos datos de la realidad, pero sigue siendo ficción. De hecho, debemos de ponernos siempre en esa balance. Es Criminal Minds, pero para nosotros que estamos en el área de las ciencias forenses es Criminal Lies, porque mienten muchísimo en lo que es la práctica. Ese es uno de los problemas, que la gente se deja guiar por lo que ve en la televisión. Precisamente sí, eso, y le digo, a nosotros también nos ha pasado, porque a veces cuando hay estudiantes que se dejan llevar por esa serie detectivesca y cómo resuelven los problemas criminales, y a veces piensan que eso es como arte de magia, que las cosas se resuelven, y a veces, bueno, a veces esos programas pues motivan a muchos estudiantes a continuar, ¿verdad?, la línea de la investigación y que se entusiasma, pero a veces pues se equivocan porque van con una mentalidad y con una idea que realmente no es real. Y a veces, pues, cuando se enfrenta con la realidad es que entonces chocan y pensando que era lo que ellos veían en esta serie. Bien, antes de que usted nos explique sobre el método que usted creó en México, hay una pregunta del doctor Carlos Rivera, que es profesor de nosotros, es psicólogo también y también forense, y él nos pregunta: ¿qué estrategias se utilizaron para que el cuerpo policial en México aceptara las contribuciones y aportaciones psicológicas en la investigación criminal? Claro, ¿qué tal, maestro Carlos Rivera? Gracias por su participación. Bueno, específicamente en Chihuahua, en Ciudad Juárez, la estrategia fue la presentación en el año 2010 de un proyecto ejecutivo para la Fiscalía del Estado, en el cual nosotros le decíamos o atribuíamos ciertos aspectos importantes al fiscal, presentándoles la diferencia que es tener un conocimiento en perfilación o en ciencias de la conducta a no tenerlo. Las fundamentales acciones que dieron la apertura de la puerta para especialistas en el comportamiento fue una lectura totalmente distinta a la escena del crimen. Por ejemplo, ellos decían o justificaban muchos de los que se les presentaba el proyecto. Bueno, es que eso lo hacen los policías investigadores, es que eso lo hace el fiscal, eso lo he hecho yo como perito desde hace mucho tiempo. Sí, pero no tienes el soporte ante los tribunales, tienes que tener una gente especializada. Es muy importante que el policía detecte el modus operandi, pero es fundamental que haya un especialista que lo convierta en evidencia y que sirva como parte de la teoría del caso de que él planeó o que utilizó ese cable, esa navaja, esa pistola como parte del modus operandi. Aquí lo que debemos darle es una formalidad a la práctica científica. Fue lo que convenció que tuviera una figura de profesional el identificar comportamientos criminales. Bien, doctor, ahora pues volviendo, ¿verdad? Sobre la pregunta, bueno, creo que el método se llama Resetec, así que se llama. No sé qué es lo que tengo acá. el audífono. Ah, bueno, perfecto. Listo. Perdón. Así se llama Resetec. Sí, Resetec, es correcto, es un acrónimo. ¿Podría explicar ese método que usted creó allá en México? Sí, por supuesto, doctor. Gracias. Precisamente partiendo de la pregunta del profesor Rivera, como parte de ese proyecto que se presenta a la Fiscalía del Estado,
nos exigían que exigiera todo un proyecto ejecutivo. No solamente era, vamos a abrir la unidad de perfilación criminal y mañana empiezan. Eran las necesidades, el personal, el perfil del mismo. Estuvimos un año en capacitación nosotros antes de que se aperturara el departamento, pero incluía además un método con su protocolo de intervención. Nos servía de referencia histórica lo que estaba haciendo FBI, por supuesto, con su CIA o Criminal Investigate Analysis, pero no aplicaba al sistema de justicia mexicano, porque sus bases de datos eran muy distintas y sobre motivaciones eran también muy distintas sobre todo. Y nos servían otras referencias como el método Vera en España o el propio método de la OCA en Alemania, pero teníamos que hacer uno propio. Derivado a ello, fusionando la ciencia del comportamiento, se crea el RECETEC, que es la reconstrucción secuencial teórica y conductual, que es el acrónimo que comprende el método y que está compuesto de 4 principios y de siete fases de intervención, entre los cuales destacan los principios de la unicidad, el de la motivación, el de la razón de ser y las fases de obtención de datos, de la identificación de comportamientos, de la generación de un perfil y de la reconstrucción de la conducta. Bien, y doctor, ahí vamos a una pregunta, creo que hay otra pregunta, si nos las presentan. Ajá. Ana Morales nos dice, además del FBI, ¿en qué otras agencias se puede ejercer como perfilador criminal? ¿Qué tal, Ana? Qué gusto. En todas las agencias de la policía del mundo se puede ejercer. Es una práctica que, si bien no está abierta en todas las agencias policiales del mundo como en el FBI, pero ya se está aperturando en muchas en Latinoamérica. Así es que el requisito para poder trabajar como perfilador es cualquier agencia de la Policía Nacional, Estatal o Municipal, o ejercerlo por cuenta propia. Su servidor actualmente es asesor y perfilador de la consultoría privada. De hecho, recién terminé una intervención en la Ciudad de México como perfilador privado en un organismo religioso. Así es que puede ser en cualquiera de estas agencias policiales, pero no cerrarse a ello. Bien, doctor, y siguiendo con con lo de la perfilación, para aquellos que le interesen, de hecho, en la universidad donde usted también colabora, que espero, ¿verdad? Que ahora que yo sé que debe estar el rector y el decano aquí dentro escuchando, a ver si podemos lograr ese acuerdo, ¿verdad? Colaborativo con el instituto, que para que las personas también, ¿verdad? Los interesados, que también existe una maestría en perfilación criminal. Sí, es correcto, correcto. Existe en México existen varias universidades que la ofertan. Puedo contabilizar al menos 5 que ofertan la maestría de perfilación criminal o la especialidad. Incluso recientemente su servidor hemos firmado un convenio con otro instituto para sacar la maestría en ciencias del comportamiento criminal y criminología. Entonces existen ya posgrados establecidos y válidos en los cuales se habla de perfilación criminal, sobre todo porque se ha dado cuenta el estudiante, el estudioso del tema, que puede ejercer desde varias áreas de aplicación. Bien, doctor, y relacionado, usted, ¿verdad? También en su libro presenta, que me da mucho la atención, sobre el perfil de Adolfo Hitler. Ah, es correcto. Bueno, ahí a mí me ha llamado muchísimo siempre la atención la historia. Yo soy muy amante de la historia, no conocedor de la misma como quisiera, la verdad. Siempre ha sido para mí un punto de partida cuando hablo de un tema, irme a la historia. Es por eso que me adentro a la temática de ello. Y en perfilación criminal, en criminología, cuando se habla de la historia de la perfilación, surge Walter Langer, quien era el jefe del Servicio Estratégico estadounidense, hoy conocido como la CIA, y que fue requerido junto a un grupo de psicólogos, de psiquiatras, para hacer el perfil de Adolf Hitler. Él tenía mucha vinculación con Sigmund Freud y con Anna Freud y con Henry Murray, que eran destacados psicólogos y psicoanalistas de la época. Generaron una fuente de información que de hecho se llama Hitler es la fuente,
en el cual daban ciertas características de personalidad y escenarios y cómo actuaría Adolfo Hitler por su historia, por su personalidad y por su motivación en el liderazgo. Es por eso que el perfil de Adolfo Hitler es uno de los puntos también que consideramos cuando hablamos de la historia y de la sección, que de hecho viene en el manual, perfiladores de alto perfil. Walter Langer fue el primero que perfiló en Estados Unidos, no fue el FBI, no fue Jane Russell, fue Walter Langer perfilando a Adolfo Hitler. Bien, y doctor, hay una pregunta ahí de un estudiante. Vamos a ver. Ok, Giancarlo Emiliano nos dice, ¿cómo desarrolló su método? Es decir, ¿qué método utilizó? ¿O qué método ya utilizó? ¿Verdad? ¿Y qué consiste? O que ya usted había explicado, pero ¿verdad? En términos se podía ampliarle. Claro que sí, Giancarlo Emiliano, gracias. Bueno, se desarrolló desde un formato deductivo, perdón, es deductivo, en el cual se basa en la ideografía de los casos o la identificación de los casos. La metodología está muy centrada a la ciencia del comportamiento, con muchísima influencia en la BIA, que es Behavioral Evidence Analysis o análisis del comportamiento como evidencia del doctor Turbe, pero también con muchísima influencia de la OCA, de la operación análisis operativo de casos, que es la metodología alemana. Se fusionan algunos de estas teorías y se traen al contexto mexicano. En el sentido específico en qué consiste, está ligado a 7 fases de aplicación, que con todo gusto, y si me lo permite el doctor, tengo un artículo que escribí hace unos años y se lo puedo transmitir en PDF para que a su vez haga la distribución, que habla precisamente de las fases del método. Claro, con gusto nosotros lo recibimos de verdad y será un honor, ¿verdad? Que usted nos comparta. Y al igual que el doctor Carlos Rivera, que es verdad que fue el que hizo la pregunta, él uno también muy interesado y de hecho ahora mismo él está desarrollando, dando un curso con toda su experiencia sobre lo que es la perfilación criminal. Y eso pues también le ayudaría mucho a él, al doctor Carlos Rivera. Bien, doctor, siempre cuando uno hace un perfil hay que desarrollar un escrito, hay que desarrollar un dictamen. ¿Cómo se elabora el dictamen? Sí, es fundamental el perfil escrito, porque si no quedaría en buenas intenciones, pero en nada de aportaciones. El informe escrito o el perfil escrito viene acompañado de datos muy específicos del caso, por supuesto, pero con ciertos aspectos que tienen que contener por lo general, entre los cuales incluyen los materiales que se han utilizado, los antecedentes del caso, el propósito de la intervención, la victimología, la identificación de comportamientos, la generación de actos de precaución, la motivación del crimen, la reconstrucción de hechos. Viene un apartado del perfil del agresor que nos rompe con el esquema tradicional de si es varón, si es de 20 a 25. Aquí el perfil es desde otra índole, es si tiene conciencia forense, conocimiento de la víctima, habilidad criminal, conocimiento de la zona, de los materiales. Y al final, un apartado de sugerencias de la investigación. Por ejemplo, me tocó un caso en el cual en el apartado de sugerencias yo le decía al policía de investigador en mi dictamen y a la fiscalía que se sugería buscar con personas que tuvieran conocimiento de que la víctima recién había recibido un cheque por haber sido jubilada de la escuela o del magistrado, era maestra jubilada, y recibió un cheque de 300,000 pesos, que fue el motivo del comportamiento, el robo. Entonces, yo les comentaba, tiene que ser alguien motivado y conocedor de que había recibido en ese momento el dinero. Wow. Bien, y doctor, usted ya basándose, ¿verdad? Ya hablando de ese perfil, documento escrito, también el perfilador en un momento dado tiene que ir a un tribunal, tiene que ir a testificar. ¿Cuán importante es o qué debe tener presente el perfilador cuando va a entrar a un sistema judicial para testificar sobre el perfil que haya desarrollado? ¿Qué cosas importantes debería tomar en cuenta? Sí, es fundamental cuando se trabaja en el sistema de justicia. Lo que debemos de tener en mente es que vamos a ir a defender nuestra postura. De hecho, es una obligación ir a hacer esta intervención.
Acá en México tiene 10 años de validez, por decirlo de una forma. ¿Qué características debe o qué mentalidad debe de tener una persona que emite un dictamen? No solamente un perfilador en cualquier área forense. Bueno, de entrada debe de tener oratoria. Oratoria es muy importante que se nos enseñe, cosa que en lo particular a mí no me enseñaron en las universidades, oratoria forense. Desenvolvernos, presentarnos, tener una seguridad. Otro de los puntos es pues presentar el trabajo tal cual, sin generar ninguna cuestión muy exagerada, presentar tal cual el trabajo se realizó con la metodología. Pero lo que yo le he añadido, o por lo menos es lo que se pretende, es que la presentación en los tribunales ya sea a través del uso de las tecnologías, con el modelado del comportamiento, dejando de lado ya el PowerPoint, el PDF, el pintarrón. Hoy lo que su servidor ha realizado es presentación de conclusiones a través del uso de las tecnologías, modelando el comportamiento criminal en la escena. Bien, doctor, y tomando, porque quiero aprovechar su tiempo, quisiera hablar de tantos temas, pero como tengo una hora, y quisiera aprovechar que también quiero, ¿verdad?, nuevamente hablar sobre el manual del perfilador, escrito por el doctor Alfredo Velasco Cruz. Aquí nuevamente lo presento, donde aquí también en su libro habla sobre perfiladores y la robótica forense. ¿Podría explicar sobre eso, lo que es el perfilador y la robótica forense? Sí, claro, ahí en el capítulo 10, que es el último de este manual, le hablé sobre la importancia del uso de las tecnologías, como lo veíamos en un inicio. Hoy en día ya existe mucha evidencia o indicios digitales. Por lo tanto, es importante que nos adentremos a la inteligencia artificial, a la robótica, para el análisis del comportamiento criminal. Cuando su servidor en el año 2019 empezaba a investigar sobre robótica, que yo no soy ingeniero en robótica ni mucho menos, ¿no? Siempre lo he dicho, no soy ingeniero en robótica, me he centrado en su tema porque creo que es importante sacar provecho del conocimiento de los ingenieros y cómo nos pueden aportar a la ciencia, en este caso la ciencia del comportamiento. Me daba cuenta de que ya existe la robótica o la inteligencia artificial en las ciencias forenses desde 1980. De hecho, si hoy preguntamos a cualquier laboratorio del mundo si tiene robótica forense o inteligencia artificial, quizá algunos nos dirán que no. Pero si les decimos, ¿tienes el sistema AFIS o el ABIS? ¿O tienes el CODIS o el IBIS? ¿O software para reconstruir o para revisar? Me van a decir, sí, sí tengo, porque los mencionan de forma muy genérica. La robótica forense y la inteligencia artificial en la ciencia forense no es otra cosa que el uso de las tecnologías para investigar o detectar comportamientos criminales. Derivado a ello, yo hablo de la importancia de la perfilación y la robótica forense. La robótica forense podemos definirla como esta área de la ingeniería que va a aportar conocimientos o información cuando se haya cometido un delito con una máquina que contenga inteligencia artificial. De hecho, en el libro viene un proyecto que su servidor desarrolló para la policía local, que es la APIC, que es la aplicación policial para identificar comportamientos, pero también viene disfrazada de mi nombre, y que tiene que ver con detectar modus operandi. Entonces, ahí es donde ya se empieza a adentrar lo que es la robótica forense. Actualmente estoy trabajando en colaboración con 2 personas. Uno de ellos sí es ingeniero en robótica, que estuvo de intercambio en Japón, con lo que es la robótica y las ciencias forenses, pero ya hay un capítulo que estamos trabajando que se llama nanotecnología en las ciencias forenses, más allá de la robótica. Ya estamos vislumbrando cómo sería el uso de la tecnología en pequeñas partículas para detectar comportamientos criminales. Esto no es algo que estamos sacando nosotros. Ya se está haciendo en la India. Los indios, los investigadores de la India son fundamentales en nanotecnología. Detectaron un caso de terrorismo
en unas pantaletas de un aeropuerto en su país, que evitó la detonación de las mismas y el choque del avión a través de la nanotecnología. Bien, doctor, hay otra pregunta más, pero antes de ir a la pregunta, que también quiero aprovechar Sí, claro. a decirle tanto a los estudiantes como profesores que usted pues brinda muchos diplomados y certificaciones y hace muchos congresos en lo cual yo he participado, me he instruido que realmente a los estudiantes que están conectados aprovechen la oportunidad de poder, ¿verdad?, tomar estos diplomados, estas certificaciones, y las conferencias que se ofrecen son con unos expertos y unos ponentes de excelencia, que de hecho el próximo 3 de mayo, si no me falla la memoria, que es lunes, voy a tener a la maestra Sharif. Y vamos a tenerlo, ¿verdad? Porque ha sido una de las ponentes en su diplomado y es excelentísima, y de hecho todo lo que ustedes presentan pues son de excelencia, y por lo tanto exhorto tanto profesores como estudiantes que interesen, pues cualquier cosa se comunica conmigo y lo pueden entonces poner en contacto. Pero vamos a la pregunta. Quería aprovechar, ¿verdad?, decir esto porque se nos va quedando el tiempo y quiero decir tanto y quiero utilizarlo usted, pero no me da tiempo. Ok, el doctor Carlos Rivera nuevamente pregunta, ¿qué programas o software utiliza para presentar el modelado de conducta? Sí, gracias. Bueno, antes de dar respuesta, sí, por supuesto, están más que invitadas, más que invitados. De hecho, está por terminar uno de trata de personas y victimología. Y recién inició el de investigación forense de delitos sexuales, que contiene un libro el manual de investigación. Ese tiene apenas 2 sesiones que se han dado, están más que invitados, son martes y miércoles las sesiones por la noche, así es que están más que invitados. ¿Qué software? Es el Faro, de hecho lo utiliza uno de los miembros del grupo, el maestro Oscar Soto, que es especialista en tecnologías, y hace el modelado del comportamiento a través del uso del Faro, insertando ahí las conclusiones que se dan, dándoles movimiento. Bien, bueno, tenemos, ¿verdad?, una excelente audiencia, pero doctor, a veces los puertorriqueños son a veces como un poquito tímidos a preguntar o a participar, pero los exhorto, mira, que hablen, pregunten, no sean tímidos, porque aquí puertorriqueños a veces pues en algunas cosas preguntan y otras pues se cohíben, pero hay una pregunta ahí, ya que hay una audiencia excelente. Tamara, porque es una de mis estudiantes. ¿De dónde podemos tomar las certificaciones? Heileni, bueno, doctor, gracias, Heileni. Creo que tengo aquí en la computadora las redes, no sé si me permita compartirlas para que puedan ellos o ellas tener acceso a la información, y con todo gusto ahí las espero, solamente que necesito encontrar. Pues déjame ver si preguntar a Tamara si tiene puede compartir, Tamara. Sí, bueno, si no, con todo gusto en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estoy a sus órdenes para la información. Y de hecho, si usted me lo permite, doctor, me gustaría dar dos espacios para el que está actualmente de delitos sexuales para sus alumnos, para sus docentes. Usted haga la dinámica que desee y los integramos de una vez al grupo. Perfecto. De hecho, de Eliani, pues una de mis estudiantes que le doy clase los lunes, miércoles y viernes, pues entonces luego a los estudiantes yo le paso la información también para, ¿verdad?, que puedan matricularse con usted. Pero hay una pregunta, pero sí lo podemos hacer, doctor, y con mucho gusto. De verdad, para nosotros es un honor que usted pues nos ceda, ¿verdad?, esos 2 espacios. Bien, vamos con la otra. Dice Hernando Steidel. Si tengo un bachillerato en criminología, ok, aquí hablamos, doctor, bachillerato se refiere a la licenciatura. ¿Qué trabajos puedo solicitar o puede haber para este bachillerato o licenciatura sin tener maestría o algo en lo que se
en lo que se hace una maestría. O sea, donde él dice que teniendo una licenciatura dentro del campo de la criminología, ¿qué áreas podría trabajar en lo que realiza alguna maestría? Bueno, perdón, se me fue el nombre, Hernando. Hernando. Sí, bueno, cuando se tiene acá lo llamamos pregrado o licenciatura, como bien lo cita el doctor, se puede trabajar en alguna institución de seguridad pública, en la prevención del delito o en la investigación del mismo, o también trabajar en el ámbito de la penitenciaría, es decir, cuando se egresa de la criminología, van a existir muchísimas posibilidades de desempeñar el trabajo. Ahí lo que yo le sugiero es que de entrada se empiece a involucrar con las agencias de la policía, si es que le gusta el área de la criminología forense, o de la penitenciaría, si es que le gusta esa área, para empezar a identificar la zona de oportunidad y ya de ahí especializarse ya sea en victimología, perfilación, reconstrucción pero puede trabajar en esas áreas. Precisamente hay una pregunta sobre eso relacionado, doctor, donde nos pregunta Ana Morales nuevamente, ¿en qué universidades se ofrece la maestría en perfilación criminal? ¿Verdad? Precisamente me imagino que pregunta mayormente en México. O Okay, si en otro sí. lugar. Bueno, en España, Ana, sí, para irnos así de lo general a lo particular, en España está la Universidad de UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, que oferta el máster en Criminal Profiling. En México está Instituto Colimense de Ciencias Forenses, está la Universidad CLEU, está el Instituto de Formación Profesional del Sur, que es donde vamos a iniciar la maestría en Criminología y Ciencias del Comportamiento Criminal, que si bien no es perfilación como usted dice, podría sonar así como que no, pero no tiene perfilación criminal. Créame que tiene muchísimo más que el nombre, porque habla de ciencias del comportamiento, sociología, criminología, victimología. Entonces puede ser esa opción. Bien, hay otra pregunta de Glenda Marí Santiago, que otro estudiante nos dice, ¿se podría hacer un intercambio internado para estudiar más a profundo la perfilación criminal estando en bachillerato? Cuando dice estando en la licenciatura, o sea que todavía no ha terminado su carrera. Antes que el doctor conteste, Glenda, precisamente en esta semana yo voy a tener una reunión con el decano, pero también con el rector, porque el doctor Velasco pues, nos hizo un acercamiento a través del Instituto Colimense sobre a ver si hacemos un intercambio, que posiblemente si se nos da ese proceso, pues ahí podéis aprovechar también esa oportunidad, pero deja usted ahora su palabra, doctor. Sí, gracias, sí. Existe la posibilidad del intercambio en México, por supuesto, con este instituto. Sin embargo, hay otra posibilidad que podemos abordar con todo gusto, que es el Instituto Paulista de Estudios Bioéticos y Jurídicos en Brasil, que tienen el posgrado en perfilación criminal y que también hay la posibilidad de intercambio. De hecho, es una de las intenciones que brasileños vayan a México o a otras partes del mundo y que los locales vayan al país brasileño. Entonces, existe muchísimas formas de poder hacer el intercambio. Bien. Tamara, no sé si hay alguna otra pregunta antes que ya el tiempo nos apremia, nos queda muy poco tiempo. Si hay alguna, solamente Eliani, pues muchas gracias. Todo, pues agradeciendo de realmente, doctor, ya no nos queda más tiempo. Quisiera, pues quise aprovechar, hacer muchas preguntas de distintas cosas para poder aprovecharlo, porque yo sé que su tiempo, como decimos en Puerto Rico, tiempo es oro. Usted no sé cómo de verdad necesita como tener otro clon de usted, porque yo no sé cómo usted puede hacer tantas cosas a la vez y dando tantos, a veces seminarios, congresos, diplomados, y de verdad que es increíble, de verdad, esa energía y esa capacidad que usted tiene. Y por eso quería hacer muchas preguntas de todo para por lo menos aprovechar este tiempo con usted, pero de todos modos le queremos agradecer, porque ya no hay, si no hay más ninguna pregunta, Tamara, pues le quiero agradecer
el tiempo que haya sacado para nosotros y para dedicarnos, ¿verdad? Durante todo este tiempo, esta hora que sacó para aportar su conocimiento, su experiencia, que de verdad que estamos muy agradecidos. Y ante ello, pues le quiero leer una constancia de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde dice: el Decanato de Asuntos Académicos, Departamento de Justicia Criminal, otorgado al doctor Alfredo Velasco por su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro sobre perfilación criminal. El mismo otorgado en el día hoy, 19 de abril. Lo firma el doctor José Mesas Pereira, el rector de nuestra universidad, el doctor Rafael Méndez Tejeda, decano de Asuntos Académicos, y este servidor, director del Departamento de Justicia Criminal. Y nuevamente, doctor, agradecido por su tiempo, por todo su conocimiento. Quisiera hacer muchas más preguntas, pero quería cubrir lo más posible que pudiera. Pero entonces quiero aprovechar antes que el libro, nuevamente el manual del perfilador criminal escrito por el doctor, los otros libros que tenemos, me falta uno, ¿verdad? De lo que usted ha escrito, pero el de bueno, dos. El psicópata. ¿Ah? Dos, el nuevo de delitos sexuales. Ese te digo que no tengo, que ese el próximo espero tenerlo, pero este es el psicopatología del homicidio y la semilla del mal de psicópata. Pero para los que están interesados, doctor, ¿dónde podrían conseguir este libro si hay alguna manera de obtenerlo? Sí, gracias, qué amable doctor. Gracias de verdad por el reconocimiento, gracias por la oportunidad. Y si usted me hace el favor, sería a través de la página que le cité o con usted. El requisito para los próximos libros con usted es que tiene que ser entregado de mano en Puerto Rico, si no, no va a haber libros. Así es que ahí está el requisito. Ok, perfectamente. Yo espero, ¿verdad? Que luego si tengo, bueno, Adriana Rodríguez dice gracias por su tiempo. Sorali Medina dice excelente y muy interesante. Gracias. Pues le digo, doctor, pues yo espero, ¿verdad? Que si hiciera ahora Carlos Rivera, felicitaciones por el trabajo y logros alcanzados, el doctor Carlos Rivera. Glenda Maritza también, ok, muchas gracias. Pues como le digo, que si tuviese próximamente un viaje a México, que me encantaría, pero aquí como la situación de la pandemia están restringiendo muchas, ¿verdad? Tenemos una situación un poquito ahora más difícil porque se ha disparado un poco los contagios, pero si de aquí a mayo, cuando vaya a ser el próximo cierre de verdad del diplomado, ahí sí puedo ir, de no poder ir, pero espero que un día muy cercano o a verano, a ver si puedo, pues verdad que a los que estén interesados, si quieren recibir el libro, pues yo podría traerlo desde México, como me pasó una vez con Alejandro Zapata. Ah, es cierto, cierto. Que yo tuve que traer como 15 o 20 libros y cargaba en la maleta y yo dije, ay no, era terrible. Y que si tengo la oportunidad, si no, pues buscar la manera de cómo nos haga llegar, ¿verdad? Estos libros de los interesados para obtenerlo. De todos modos, pues te dicen la página, pero si no, buscamos la manera de cómo se puede obtener. Claro que sí, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted nuevamente, doctor. Ahora pues cerramos, ¿verdad?, nuestro programa con un video de nuestra universidad, del recinto de nosotros. Gracias. Sí.